Te cuento que hay una razón por la que los canguros y los emú son el ícono de Australia. Ninguno de los dos puede ir hacia atrás y eso representa un signo de progreso. Bueno, la verdad es que feliz y agradecida de la vida, porque él está en alguna parte del mundo, imagino que es en Canadá, En sospecho Canadá que... estoy, de Ah, regreso a Canadá. de regreso a Canadá. Pues el licenciado Bertrand de Wynn tiene, bueno, ustedes saben que es psicólogo industrial y él, aunque él se fue desde de aquí, donde tenía su sitio como docente, como una persona especializada en minería, estuvo mucho tiempo en esos predios. Recuerdo que te visitamos en Bonao. Exacto, Pero con la Falcon Bridge Dominicana, ya sí. sí, vamos, justamente el tema de hoy, que está un poquito calientito, es sobre cómo manejar esas situaciones en las comunidades y cómo, o sea, cómo afrontar esas circunstancias, ¿no? Pero tú tienes, antes de irme al tema central, quiero ver como que tú has sido muy inquieto, estuviste en Minnesota, te graduaste por ahí Sí, en la Universidad de en Minnesota hice mi maestría en recursos humanos y recursos humanos. después también hice un maestro cinturón negro de Six Sigma en excelencia de negocios para la eficiencia de los procesos. No, y como tú sabes, bueno, ¿Y casi tu negocio 40 ahora qué años es? de minería. Años de Y minería. trabajando con 40 años en la industria minera, Wow, eso es. aproximadamente. Es un montón de años. Bueno, tú sabes que no solamente el peritaje que tú estudiaste, la experiencia no se improvisa. Realmente que Definitivamente. sí. Y con la Ay, gracia de Dios, hoy vamos a hablar un poquito de alguna de esas experiencias, como mi experiencia en Indonesia, trabajando con las comunidades. Y el tema que traemos hoy es precisamente formas prácticas para mejorar las relaciones comunitarias, que es algo sumamente importante, porque la minería necesita mucho espacio y muchas veces, pues, sus proyectos están en zonas donde hay habitantes y muchas veces no es necesario desplazar a las personas que están en esos lugares para poder abrirle campo al proceso de extracción minera. Pero la minería también es un poco mal comprendida, poco entendida y muchas veces no nos damos cuenta de realmente del impacto que tiene la minería en la vida de todos nosotros. Pero es bueno pues ver los dos puntos de vista, ¿no? Lo de las comunidades y las compañías sí. mineras, cómo conciliar esos intereses que a veces entran en conflicto. Cuéntame un poquito de los conflictos que se dan, porque yo sé como que del lado de la comunidad, pues se tiene su razón y por su otro lado la minería también. O sea, es necesaria para sobre la misma supervivencia nuestra. Y el principal, ah, el principal, vamos a decir, punto de queja de las comunidades sobre la minería es que, pues, a veces los impactan porque explotan los recursos y a veces necesitan la tierra, a veces necesitan el agua que comparten con las comunidades y esto pues crea conflicto. Igualmente entre los seres humanos cuando se busca o se utilizan los mismos recursos, pues hay a veces ese tipo de enfrentamiento de a quién le toca, a quién no le toca. Hace poco recordamos, por ejemplo, el conflicto fronterizo que hubo en relación a la canalización de uno de los ríos fronterizos por parte del vecino Haití. Pues eso mismo ocurre muchas veces. Las comunidades sienten que a veces las compañías mineras pues utilizan el agua, utilizan los predios agrícolas o las zonas y muchas veces se crean
contaminación que los afecta en su salud, con el ruido, con las diferentes emisiones que producen las compañías mineras. Entonces, eso lógicamente crea un conflicto. Pero uno de los puntos fundamentales es que son recursos que se tienen que compartir, y es también un poco el asunto de compartir el poder, la influencia y cómo se toman las decisiones en esos procesos. Y a veces una de las cosas que sucede es que las compañías mineras pues sienten que tienen todo el derecho, que tienen todo el poder, y viene el primer problema de nosotros los mineros a veces, que somos un poco arrogantes en nuestra forma, porque podemos mover montañas, podemos construir puentes, carreteras, presas inmensas y todo eso, y pensamos que podemos hacerlo todo. Y a veces las comunidades se sienten un poquito a menos en ese proceso. Entonces, ¿Y cómo manejar esa situación? O sea, tú debes dar algunos consejitos claro, para no, eso, ¿verdad? vamos a darle alguno de esos consejitos. Y ese es el primer punto, es ese, de poner un poquito la arrogancia. Yo preparé un estudio y elaboré un artículo, una publicación que está en LinkedIn, que es formas prácticas para mejorar las relaciones comunitarias. Y ese es precisamente el primer punto, el asunto de la arrogancia. La arrogancia no nos permite muchas veces llegar a ponernos en los zapatos de los demás. No pensamos que tenemos todo el derecho, toda la razón, que somos los que sabemos, los que conocemos, los técnicos, los especialistas. Y eso pues muchas veces afecta mucho las relaciones con las comunidades, porque las comunidades se ven en cierta forma discriminadas o echadas a un lado o tenidas a menos. Y es un punto que impide la buena comunicación y la comunicación al mismo nivel, porque tanto derecho tienen las compañías mineras como tienen también los comunitarios, las personas que viven en un lugar. Y generalmente la gente que vive en la comunidad llegaron primero. Por eso las comunidades autóctonas que son de los lugares originales, lo que se llaman las primeras naciones, los First Nations, etcétera, pues eso ha sido un conflicto que ha venido durante muchos siglos, especialmente en América desde la conquista. Ahí ha comenzado ese. Entonces, uno de la primera Bueno, recomendación para las compañías mineras es esa, de poner la eh, arrogancia, ponernos empatía. la empatía es fundamental. Hay que construir un buen equipo humano, personas que tengan esa capacidad de escuchar, de ser empáticos, de ser inclusivos, ¿ok? Y de manejarse dentro del sistema, trabajar con las personas y con los diferentes procesos que tenemos, de los gobiernos, las comunidades, etcétera. Meterse dentro de la comunidad. Un tercer punto muy importante es que hay que desarrollar un interés genuino por la comunidad. Es importante entender, comprender y saber cómo es. Yo no sé si recuerdo que muchos de los antropólogos que estudiaron las comunidades aisladas y todo eso, muchos de ellos se mudaron a esas comunidades y vivieron con ellos ahí para poder entender y vivir y comprender realmente cómo las comunidades se desarrollan. Y es muy importante, una buena compañía es enviar la gente de relaciones comunitarias, de medio ambiente, etcétera, primero a los lugares donde se van a hacer las explotaciones, para que estas personas puedan compenetrarse, comprender realmente las necesidades, la forma de vida de estas poblaciones, y de esa manera puedan entender y puedan desarrollar un proceso que es más integrado, que se concilia mejor con los intereses y las necesidades de las comunidades. Cuando esto falla, pues muchas veces pues ocurren desastres. Y un ejemplo que me tocó vivir personalmente fue el proyecto Conga en el Perú, en las montañas de Cajamarca.
Y en ese proyecto, un proyecto lindísimo que prometía desarrollar un montón de reservas de cobre, pues resulta que estaba afectando unas lagunas que eran sagradas para esas comunidades. Y la compañía, quizá un poquito orgullosa, falló en entender esto y ellos consiguieron los permisos del gobierno, tenían todos sus procesos, dejaron algunas cositas que al final fueron muy, muy claves para ellos, pero al final hubo una revuelta masiva de la población. Y en Perú, a pesar de que es un país minero y un país con una cultura minera muy profunda, eh, respeta mucho las comunidades. Y estas comunidades, pues, ya estaba todo listo para comenzar la construcción y el desarrollo del proyecto y se perdieron 200, 300, 400 millones de dólares porque no se pudo llegar a un acuerdo. Así que Wow. imagínate el nivel de choque que se puede. La verdad es que lo que todavía no nos damos cuenta, los humanos, lo que implica la, la psicología, las formas, o sea, el abordaje, porque un abordaje correcto puede hacer un cambio total y tener inclusive a la comunidad trabajando a favor del desarrollo del proyecto. Sí, Ciertamente, sí, sí es ciertamente, justo, claro. ciertamente. Y eso nos lleva a otro de los puntos que le quiero recomendar a las compañías mineras, y es que hay que aprender de los mejores, hacer un proceso que se llama benchmarking en inglés, de comparación. Y hay un montón de compañías que son extraordinarias. Falcon Bridge Limited, compañía canadiense que durante muchos años que finalmente fue adquirida por Xstrata y después por Glencore, pero fue una compañía que desarrolló grandes dotes para trabajar con las comunidades. Ellos lograron en Nueva Caledonia, que es una provincia francesa de ultramar en el Pacífico, ellos lograron conseguir una de las reservas de níquel más grandes del mundo y lo hicieron con un toque de maestría increíble. Ellos le dieron a la comunidad un 51% del interés en la compañía. Fue la primera vez que yo vi que una compañía estaba dispuesta para poder hacer un buen trabajo y trabajar bien con la comunidad, estar dispuesta a cederle la mayoría de las acciones a una organización. Y allá en República Dominicana, con Falcon Bridge Dominicana, que estuvo sometida a tremendas, bueno, agresiones, oposición de las comunidades, cuando el presidente Balaguer dio un decreto y el 10% de las acciones que Corde tenía en las Falcon Bridge se las dio a la comunidad. Eso cambió totalmente la actitud de la comunidad en relación a la compañía. Y desde ese punto de vista, a veces en el pueblo había letreros grandes donde estaba, ¿cómo anda el precio del níquel hoy? Porque un 10% de todos los beneficios iban directamente a la comunidad, a un patronato que manejaba la comunidad. Y ya, pues, el punto de vista de la gente es, no, pero esto es también mío. Esos son Claro, partes. ellos Yo son soy accionista socios de esta y socios organización. Yo soy socio mayoritarios. y socio mayoritario. Y si nos ponemos a ver en la mayoría de las explotaciones mineras, los impuestos son una forma en que las comunidades participan. El problema es que muchas veces a través de los gobiernos no se muestra una transparencia de cómo esos impuestos y todo eso que pagan las compañías va directamente a beneficiar a las comunidades. De modo que por eso es bueno aprender de los mejores y darse cuenta de que realmente hay formas de llegar al corazón de la comunidad. Y cuando ellos ven que el interés de la compañía minera es común con el interés de ellos, pues indudablemente se integran mucho mejor a ese proceso. Claro, es como un trabajo de un equipo unido en un Un trabajo fin de un equipo común. unido. Y otra de las cosas que las compañías a veces
se pierden es que no utilizan la misma rigurosidad de los procesos que ellos manejan en los procesos de relaciones comunitarias. Y eso es algo muy importante. Es lo mismo un proceso de extracción de oro que tiene pasos y todo ese tipo, que un proceso de integrar las comunidades, un proceso de comprender a las partes interesadas, cuáles son sus necesidades y cómo lograr que haya y conciliar los intereses de las comunidades con los intereses de la compañía minera. Porque si al final no hay esa reciprocidad, no hay esa integración de las partes, es muy difícil que se lleguen a soluciones comunes que satisfagan las necesidades de los dos. Wow, la verdad es que me ha dejado pensativa en eso que es realmente cierto. Cuéntame algún otro tips que puede ser útil para ese trabajo. Bueno, algo muy importante, hay una institución canadiense que se llama el Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo, que es una institución que tiene más de 125 años de existencia. O sea, que ha estado trabajando por los intereses de la minería, de las compañías petroleras, etcétera, y de los procesos de hacer a la industria sostenible y viable durante más de 100 años, o sea, 125 años. Esta organización, que es una organización sin fines de lucro y que está aquí en Canadá, pues eh, tiene un montón de filiales en todo Canadá y también en América Latina. Y justo a mí me tocó ser el presidente en el año 2012 del Instituto Canadiense de Minería de Perú. Fui el fundador y lo promoví, pero precisamente para llevar los estándares de minería sostenible, de minería realmente responsable y que trabaja con la comunidad a Perú. Y ahora, justo el año pasado, pues fundamos el Instituto Canadiense de Minería para Latinoamérica, que tiene su sede en la República Dominicana, con la idea de que realmente Latinoamérica necesita mucho de estos procesos, de estos estándares, de estas capacidades realmente de trabajar de una manera sostenible y mirando hacia el futuro para la preservación de los recursos. Porque al final la minería lo que hace es eso, explotar recursos, pero esta explotación tiene que ser una explotación sustentable, sostenible, que realmente permita que los mismos recursos puedan ser disfrutados por todos los elementos de la sociedad y que se haga de una manera sostenible, que se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Y pues ahí tenemos procesos como, por ejemplo, los procesos de reforestación, los procesos de reponer los suelos explotados hacia el estado original en el que fueron encontrados. Y los estados, los gobiernos y las instituciones, como el Instituto Canadiense de Minería, ha desarrollado estándares para asegurar de que una explotación minera pues, puede devolver y preparar todo ese proceso a el estado más cercano al que lo encontró cuando llegó. Y justo el último de los tips es que nosotros los mineros tenemos que tener mucha paciencia, porque desafortunadamente no tenemos un récord tan positivo, porque en todo el mundo hay un montón de casos donde la minería dejó mucho daño e hizo muchos desastres. Si nosotros recordamos la antigua Rosario, antes de que Barrick llegara e hiciera muchos de los trabajos de mejora de la situación ambiental que había ahí, se hablaba del río de chocolate, ¿no? De todo el ácido de la explotación se iba a los ríos. Esto ha sido remediado en este caso por la Barrick en una gran medida. Y esas son las cosas que se pueden hacer. Es muy importante, definitivamente, que entendamos que es un proceso que va a tomar tiempo para restaurar esa confianza en la minería, porque hay muchas huellas en el pasado que han afectado. Sí, porque
Es como Sí. que llegan, atropellan por donde pasan y luego se van con el santo y la limosna. Y ese O es el sea, miedo que tiene la mayoría de las comunidades. Por eso es importante crear esa confianza y dejar ese récord de buen trabajo en, en las comunidades y en los lugares donde se explota la minería. Ahora tenemos el riesgo de que Falcon Bridge está cerrada ahora mismo y es algo muy peligroso porque realmente es necesario que se cumplan con todos los estándares como estaba programado y por eso existen los fondos que las compañías van haciendo para asegurar que todo el proceso es restaurado y que ese ambiente donde se trabajó es devuelto a su estado original. Es uno de los estándares más importantes que tenemos que cumplir. bueno, la verdad es que sospecho que esos tips también se puede traspolar a otros medios, sobre todo en aquellos donde se exportan personas a otros países, como en el área de la diplomacia, que hay que mirar bien dónde se va, cómo integrarse con la comunidad y un sinfín. Pero nada, ese es un tema que vamos a tratar en otra oportunidad porque el tiempo se nos ha venido encima. Antes de irnos, yo quiero que tú nos cuentes dónde pueden ubicarte los amables televidentes de Hora de Té y sobre todo esa organización que tienes, The First Step. ¿Qué se llama? Steps up. The Next Step. Step Steps up. up. Step up. Step up. Pasos arriba. Peldaños le llamamos. Peldaños arriba, sí. Sí. ¿Cómo no? Eh, Claro, el teléfono de WhatsApp, que es una forma internacional de comunicarse, 416-407-3715. Y el sitio web, steps, con S al final, stepsup.ca. Bien simple. bueno, pues ya ustedes saben cómo comunicarse con el licenciado Bertrand de Win, a quien le agradecemos que haya estado compartiendo su saber con todos nosotros. Y esperamos que si ustedes no se pueden comunicar con él, me llamen a mí, yo con mucho gusto los canalizo. Así que gracias por estar con Excelente. nosotros, Bertrand. Bueno, un verdadero placer de nuevo estar con los televidentes de La Hora de Té y contigo esta tarde compartiendo. Gracias. Un gran abrazo y nos vemos pronto, Dios mediante. Señor Bye director, bye. vamos a pausa.